Mamá publicó una foto de mi regalo de $2000 con el texto, una cosa inútil de la hija más inútil del mundo. Mientras ella disfrutaba de los me gusta, le envié otro regalo que le enseñará a apreciarme. Estaba de pie frente a la casa de mi madre, agarrando la costosa cafetera que le había comprado para su cumpleaños. La caja pesaba en mis brazos y me moví incómodamente mientras esperaba que alguien abriera la puerta. $2.000. Eso es lo que había gastado en este regalo, esperando que cerrara la brecha entre nosotras después de años de extrañas relaciones. A mamá siempre le había encantado el café. Cada mañana, cuando yo era niña, preparaba una taza de café fresco mientras tarareaba suavemente para sí misma. Era uno de los pocos recuerdos cálidos que me quedaban de ella antes de que todo cambiara. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Rick, mi padrastro. Su rostro mostró un destello de molestia antes de forzar una sonrisa. Emma, dijo secamente. Adelante. Entré en lo que solía ser la casa de mi infancia, aunque apenas era reconocible. Los muebles familiares que mi padre había elegido hacía tiempo que habían desaparecido, reemplazados por los gustos modernos de Rick. Incluso las fotos familiares que una vez adornaron el pasillo habían sido reemplazadas por fotos de Rick, mi madre y sus dos hijas. Lo seguí por el pasillo, el peso de la cafetera se hacía más pesado con cada paso. La sala de estar estaba llena de gente, algunas de las amigas de mamá que vagamente reconocí, y por supuesto, mis hermanastras, Melissa y Jessica. Ambas estaban en la universidad ahora, aunque todavía vivían en casa. Emma, la voz de mi madre resonó en la habitación cuando me vio. Llevaba un vestido de aspecto caro, con el cabello perfectamente peinado. ¿Llegaste? Feliz cumpleaños, mamá, logré esbozar una sonrisa y le ofrecí el regalo. Pensé que te gustaría esto. Sus ojos se iluminaron al ver la gran caja, y por un momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez este sería el punto de inflexión en nuestra relación. Tal vez este costoso regalo finalmente la haría verme como digna de su atención nuevamente. Ella abrió el papel de regalo con entusiasmo, pero tan pronto como vio lo que había dentro, su expresión cambió. Sus labios se fruncieron en una fina línea de decepción, y dejó la caja a un lado sin siquiera abrirla. Una cafetera, dijo secamente. ¡Qué práctico! La habitación pareció quedarse en silencio, y sentí que todos me miraban. Jessica le susurró algo a Melissa, y ambas sonrieron con sorna. Es de primera línea, expliqué, sintiéndome tonta. Puede hacer cualquier tipo de café que desees, lattes, cappuccinos, todo. Recordé cuánto te encanta el café, así que... Gracias, Emma, dijo, pero su voz era fría. Vamos a comer pastel. El resto de la noche fue una tortura. Mamá apenas me habló, aunque se rió y charló con todos los demás. Me senté en la esquina picoteando mi pastel, preguntándome por qué pensé que las cosas serían diferentes esta vez. Todo comenzó hace 10 años, cuando tenía 19. Fue entonces cuando todo mi mundo se vino abajo. Papá se enfermó, cáncer, y, en 6 meses, se había ido. Estaba devastada, completamente perdida sin él. Papá siempre había sido mi roca, la única persona que realmente me entendía. Esperaba que mamá y yo nos acercáramos más a través de nuestro dolor compartido. En cambio, conoció a Rick solo un mes después del funeral. En 6 meses, se casaron y Rick y sus hijas se mudaron a nuestra casa. Todavía estaba en la universidad, viendo mi hogar transformado en un lugar que ya no reconocía. Cada vez que entraba en una habitación donde estaban mamá, Rick y las chicas, dejaban de hablar. Me daban estas miradas como si estuviera interrumpiendo algo importante. Mamá comenzó a pasar todo su tiempo con sus nuevas hijas, llevándolas de compras, ayudándolas con sus tareas, todo lo que solía hacer conmigo. Me necesitan, decía cada vez que intentaba hablar con ella. Se están adaptando a un nuevo hogar, una nueva escuela. ¿Y yo? Quería gritar. Acabo de perder a mi papá. ¿No me necesitas a mí también? Pero nunca lo dije. En cambio, me retiré cada vez más hacia mí misma hasta que finalmente no pude soportarlo más. Mi abuelo, el padre de papá, vivía al otro lado de la ciudad. Me ofreció un lugar para quedarme, y aproveché la oportunidad. Vivir con el abuelo fue la mejor decisión que he tomado. Sí, significaba un viaje más largo a la universidad, pero no me importaba.
Por primera vez desde que papá murió, sentí que tenía familia de nuevo. El abuelo entendía mi dolor. Él también estaba de luto, no solo por su hijo sino por la forma en que mamá había seguido adelante tan rápidamente. Tu padre estaría orgulloso de ti, me decía, y esas simples palabras significaban todo. Todavía visitaba a mamá de vez en cuando, pero cada visita era más dolorosa que la anterior. La gota que colmó el vaso fue cuando me entregó una caja de cartón llena de fotos y pertenencias personales de papá. Ya no necesitamos esto, dijo. Rick piensa que es hora de seguir adelante. Ese fue el momento en que supe que la había perdido por completo. Llevé la caja de vuelta a la casa del abuelo y pasamos la noche mirando las fotos juntos, compartiendo recuerdos del hombre que ambos amábamos y extrañábamos tan profundamente. Después de eso, mis visitas se volvieron aún más raras. Era feliz con el abuelo. Él se convirtió en mi familia, mi apoyo, mi todo, y por un tiempo, eso fue suficiente. Me sacaron de mis pensamientos cuando me di cuenta de que la fiesta de cumpleaños estaba llegando a su fin. Los invitados se iban, ofreciendo a mamá los últimos deseos de cumpleaños y cumplidos por su casa, su vestido, su vida. Me puse de pie pensando que probablemente debería irme también. Emma, gritó mamá, ¿te quedarías un momento? Necesitamos hablar. Dudé, luego asentí. Algo en su tono hizo que mi estómago se anudara de ansiedad. No tenía idea de lo que se avecinaba, pero de alguna manera sabía que no sería bueno. Cuando el último invitado se hubo ido, mamá se volvió hacia mí con una mirada que conocía muy bien. Rick estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, mientras Melissa y Jessica permanecían cerca con sonrisas burlonas a juego. Emma, dijo mamá, con voz aguda, podrías haberme dado algo más caro. Parpadeé, atónita. ¿Qué? La cafetera costó $2000. Todos se rieron como si hubiera contado un chiste. Mamá negó con la cabeza. ¿Una cafetera? ¿En serio? Tienes todo ese dinero de tu abuelo, padre, y esto es lo que me regalas. Pensé que te gustaría, dije, sintiéndome estúpida. Siempre te ha encantado el café. He estado dando pistas durante meses sobre querer un collar de diamantes, espetó mamá, pero eres demasiado estúpida para captarlas, aparentemente. Ahora que lo mencionó, si recordaba que había hablado de un collar varias veces, pero no me había dado cuenta de que eran pistas dirigidas a mí. ¿No lo sabía? Ya basta, interrumpió Jessica. Dios, eres tan densa. Melissa asintió. Solo te soportamos porque mamá pensó que podíamos sacarte dinero, pero eres demasiado codiciosa para compartir algo sustancial. Miré a mamá, esperando que me defendiera. Ella no lo hizo. En cambio, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Siempre has sido egoísta, Emma, desde que eras una niña. No podía creer lo que estaba escuchando. Les he estado dando dinero cada vez que me lo piden. Calderilla, se burló Rick. Tu abuelo te dejó $400,000 más su casa. Podrías ser más generosa con tu familia. Vete, y no te molestes en volver hasta que estés lista para ser una verdadera hija. Me fui sin decir una palabra más, con lágrimas borrando mi visión mientras conducía a casa. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Pensé que estábamos reconstruyendo nuestra relación, pero siempre se había tratado de dinero. Esa noche, no pude dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada, revisé las redes sociales y sentí que mi estómago se caía. Mamá había publicado una foto de la cafetera con el título, "Una cosa inútil de la hija más inútil y codiciosa del mundo". Sus amigas ya habían llenado la sección de comentarios con apoyo para ella y críticas hacia mí. Te mereces algo mejor que una hija tan tacaña, escribió una. Qué regalo tan estúpido, dijo otra. Mientras me desplazaba por los comentarios de odio, mi tristeza se transformó en ira. Esta fue la gota que colmó el vaso. Durante años, había dejado que mamá me pisotease, desesperada por cualquier pizca de afecto. Ya no más. Recordé algo que el abuelo había mencionado un año antes de morir, algo sobre mamá y el dinero. Era hora de indagar en sus viejos archivos. A la mañana siguiente, fui a la oficina del abuelo, una habitación que había mantenido exactamente como estaba cuando él estaba vivo. Su escritorio todavía estaba cubierto de carpetas y papeles cuidadosamente organizados.
Comencé a buscar en el archivador donde guardaba documentos importantes. Después de una hora de búsqueda, lo encontré, un recibo legal firmado por mi madre. Según este documento, el abuelo le había prestado $150.000 para comenzar su negocio de panadería, con la condición explícita de que él podía exigir el reembolso en cualquier momento. Como su heredera, ese derecho ahora me pertenecía a mí. Me recosté en la vieja silla de cuero del abuelo, pensando en lo que sucedió después de que mamá obtuvo ese préstamo. Fue aproximadamente un año después de que me mudé con el abuelo. Mamá apareció un día, apenas reconociéndome antes de pedir hablar con él en privado. Estuvieron en su oficina durante más de una hora. ¿Qué quería mamá? Pregunté cuando se fue sin despedirse. Necesitaba dinero para iniciar un negocio, explicó el abuelo, luciendo preocupado. Acepté prestarle $150.000, pero solo si firmaba un documento legal prometiendo pagarlo cuando se le solicitara. Le estás dando dinero después de cómo me ha tratado, cómo nos ha tratado. Emma, dijo suavemente, todavía soy su suegro, y de esta manera, tengo cierta influencia si alguna vez la necesitamos. No entendí lo que quería decir entonces, pero ahora sí. El abuelo siempre pensaba en el futuro. Después de obtener el dinero, mamá abrió una panadería en una zona concurrida de la ciudad. Le fue bien, y pronto estaba mostrando su éxito en las redes sociales, publicando fotos de su nuevo coche, lujosas vacaciones con Rick y las chicas, siempre con subtítulos sobre ser una empresaria hecha a sí misma. Luego, justo después de mi graduación universitaria, el abuelo tuvo un infarto masivo. Se fue antes de que pudiera llegar al hospital para despedirme. Estaba devastada, completamente perdida sin él. Él había sido mi roca durante 4 años, la única familia real que me quedaba. Según su testamento, todo lo que poseía, la casa y $400.000 en ahorros, fue para mí. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que mamá apareciera en la casa al día siguiente del funeral exigiendo su parte justa de la herencia. Me negué. Discutimos. Me llamó egoísta e ingrata. Le dije que no tenía derecho al dinero del abuelo después de la forma en que borró a papá de su vida. Se fue furiosa, y no hablamos durante 3 años. Durante ese tiempo, me instalé en una vida cómoda. Tenía un buen trabajo en marketing, vivía en la casa pagada del abuelo y tenía sus ahorros sabiamente invertidos. No era rica, pero era segura e independiente. Entonces, las pasadas Navidades, en un momento de debilidad estacional, me puse en contacto con mamá con un simple mensaje de texto festivo. Para mi sorpresa, respondió cálidamente y me invitó a una reunión navideña. Creyendo tontamente en el espíritu de reconciliación, compré regalos para todos y fui. Mamá parecía genuinamente feliz de verme. Intercambiamos regalos, cenamos y, por primera vez en años, sentí que tal vez podríamos tener algún tipo de relación nuevamente. Un mes después, llamó pidiendo $10.000. El equipo de su panadería se había averiado, explicó, y todo el trabajo se había detenido. Sin pensarlo, transferí el dinero a su cuenta. Eres un salvavidas, Emma, dijo. Sabía que podía contar contigo. Ese fue el comienzo. Siguieron pequeñas peticiones, $2.000 para el pago de la matrícula de Jessica, $3.000 para facturas de impuestos inesperadas, $1.500 para reparaciones en su casa. Cada vez, di sin pedir el reembolso, feliz de ayudar y esperando que fortaleciera nuestra frágil reconexión. ¡Qué tonta había sido! Con el recibo en la mano, tomé mi teléfono y llamé al señor Peterson, el abogado y amigo del abuelo. Emma, saludó cálidamente, ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo estás? Necesito tu consejo, dije, explicando la situación con mamá y el préstamo. Sí, recuerdo haber redactado ese acuerdo, dijo. Como heredera de tu abuelo, tienes todo el derecho legal a exigir el reembolso. ¿Te gustaría que yo me encargue de esto por ti? Sí, dije con firmeza. Me gustaría. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Me preparé una taza de café y sonreí ante la ironía. Mamá se había burlado de mi regalo, pero a mí realmente me encantaba mi propia cafetera. Llamé al señor Peterson nuevamente para confirmar los detalles de nuestro plan. Después de que colgamos, fui de compras por una pequeña caja de regalo, una que pudiera contener un joyero, perfecta para un collar de diamantes.
Hice una copia del recibo del préstamo, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué dentro de la caja, junto con una nota escrita a mano: pago total adeudado en 30 días. Antes de enviarlo, le envié un mensaje de texto a mamá: me sentí mal por ayer. Te enviaré otro regalo, algo que creo que apreciarás más que la cafetera. Su respuesta llegó de inmediato: espero que sea el collar de diamantes que he estado insinuando. Sonreí para mis adentros. Definitivamente es una sorpresa que no olvidarás. Llamé a un servicio de mensajería para entrega el mismo día y rastreé el paquete en mi teléfono. Cuando mostró que se había entregado, esperé y esperé. 30 minutos después, mi teléfono explotó con notificaciones. Mamá estaba llamando sin parar. Rechacé cada llamada, observando cómo el conteo llegaba a 10, 15, 20 llamadas. Luego comenzaron a llegar los mensajes de texto. Emma, llámame ahora. Esto no es gracioso. No puedes hacerme esto. Contesta tu maldito teléfono. La dejé cocer a fuego lento durante una hora completa antes de finalmente contestar en la llamada número 31. ¿Cómo te atreves?, gritó antes de que pudiera siquiera decir hola. No tienes derecho a exigir que me devuelvas ese dinero. En realidad, sí, respondí con calma. Ya he hablado con el señor Peterson. Como heredera del abuelo, he heredado todos sus activos y obligaciones, incluida tu deuda con él. Eso fue entre tu abuelo y yo, no legalmente. El recibo establece claramente que el préstamo es reembolsable a la vista a él o a su heredero. Yo soy su heredera. No tengo ese tipo de dinero por ahí. Su voz se quebró. La panadería no está yendo tan bien. Hemos estado luchando. Ese no es mi problema. Tienes 30 días. Emma, por favor. Su tono cambió por completo, volviéndose suave y suplicante. Lo siento por el comentario de la cafetera. Estaba decepcionada, ¿sabes cómo me pongo cuando bebo demasiado? Quité esa estúpida publicación en las redes sociales. Esto no se trata de la publicación, mamá, ni de la cafetera, hice una pausa. Se trata de 10 años de que eligieras a todos los demás por encima de mí. Se trata de que borraras a papá de tu vida 6 meses después de su muerte. Se trata de que me trates como un cajero automático mientras me llamas codiciosa. Se quedó en silencio por un momento. ¿Qué quieres, Emma? Una disculpa. Bien, lo siento. No debería haberme mudado tan rápido después de que tu padre murió. No debería haber dejado que Rick cambiara todo. No debería haberte rechazado. No quiero tu disculpa. Quiero los $150.000. Tienes 30 días. Durante las siguientes 2 semanas, mamá intentó todo. Llamó, envió mensajes de texto y correos electrónicos constantemente. Cuando bloqueé su número, comenzó a aparecer en mi casa. Nunca abrí la puerta. Una vez, observé por la ventana mientras estaba de pie en mi porche durante casi una hora, alternando entre tocar y sentarse en los escalones con la cabeza entre las manos. Rick llamó a mi trabajo e intentó hablar conmigo allí, pero la seguridad lo acompañó fuera. Melissa y Jessica enviaron mensajes de texto desagradables desde nuevos números cuando bloqueé los suyos regulares. Me llamaron desalmada, cruel, una hija terrible. Guardé cada mensaje como evidencia de acoso, por si acaso. Mamá incluso envió a algunas de sus amigas para que defendieran su caso. Una de ellas, su mejor amiga Susan, me atrapó en el estacionamiento de la tienda de comestibles. Tu madre, dijo, podría perderlo todo, la panadería, su casa. Ese no es mi problema, respondí, cargando mis compras en mi auto. ¿Cómo puedes ser tan fría? Es tu madre. La miré directamente. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando estaba publicando sobre lo inútil y codiciosa que soy como hija? ¿Dónde estabas cuando me echó de su vida después de que mi padre murió, cuando trasladó a mis hermanastras al dormitorio de mi infancia, cuando tiró todos los rastros de mi padre? Susan no tuvo respuesta para eso. Ella solo negó con la cabeza y se alejó. 3 semanas después de que envié la caja de regalo, el señor Peterson me llamó. Tu madre se ha puesto en contacto conmigo, dijo. Ha concertado un préstamo para reembolsar el monto total. Nos reuniremos mañana para completar la transacción. ¿Quieres estar presente?
Lo pensé. Sí, quiero estar ahí. Al día siguiente, me reuní con mamá en la oficina del señor Peterson. Se veía terrible, pálida con círculos oscuros debajo de los ojos. Por un momento, sentí una punzada de arrepentimiento, pero luego recordé su rostro riendo mientras se burlaba de mi regalo, el cruel título en su publicación en las redes sociales, Los años de abandono. Mamá apenas me miró mientras firmaba los papeles y entregaba un cheque de caja por $150.000. El señor Peterson verificó todo y asintió con la cabeza hacia mí. Esto concluye nuestro negocio, dijo formalmente. Mientras nos poníamos de pie para irnos, mamá finalmente me habló directamente. Espero que estés feliz ahora, dijo, con voz plana. Nos has arruinado, tal como siempre quisiste. Nunca quise arruinarte, mamá, dije en voz baja. Solo quería que me amaras de la manera en que amabas a tu nueva familia. ¿Sabes qué? Se rió amargamente. Durante años, me dije a mí misma que era una buena madre para ti, que tú eras el problema, demasiado sensible, demasiado pegajosa, demasiado parecida a tu padre. Pero mirándote ahora, puedo verlo en ti, ese mismo orgullo obstinado, esa negativa a retroceder. Ella negó con la cabeza. Eres una hija terrible, Emma, pero supongo que yo tampoco fui una gran madre. Salió sin esperar mi respuesta. Me quedé allí sintiéndome extrañamente vacía. Este no era el cierre que había imaginado. No hubo satisfacción, ni sensación de triunfo, solo un sentimiento hueco donde había estado mi ira. ¿Estás bien?, preguntó el señor Peterson. Asentí con la cabeza. Lo estaré. Mientras conducía a casa, me pregunté si había hecho lo correcto. El dinero no era realmente el punto. Se trataba de hacerle sentir una fracción del dolor que me había causado. ¿Me había rebajado a su nivel? Tal vez, pero por primera vez en años, sentí que había tomado el control de mi propia historia. Pasó un mes. Me dediqué de lleno al trabajo, apenas pensando en mamá y su familia. Sus problemas ya no eran mi preocupación. Aún así, la curiosidad pudo más que yo, y una noche me encontré revisando sus redes sociales. Sus cuentas, que antes eran activas, se habían silenciado. La última publicación fue de hace 2 semanas, un simple letrero de "se vende" frente a su panadería. Sentí una oleada de satisfacción. Las acciones tienen consecuencias, y mamá finalmente estaba enfrentando las suyas. Cerré el navegador y me serví una copa de vino para celebrar mi nueva libertad. Mi teléfono sonó. Era Lisa, mi colega del trabajo. No vas a creer a quien acabo de ver trabajando en la tienda departamental Burton, dijo sin preámbulos. ¿A quién? Tu hermanastra, la más joven, Jessica, ¿verdad? Sonreí para mis adentros. Jessica, ¿estás segura? Positivo. Estaba doblando suéteres en la sección de mujeres. Parecía miserable. Le di las gracias a Lisa por la información y colgué. Así que realmente estaban luchando. Bien. El reembolso del préstamo les había afectado exactamente como se merecían. Una semana después, necesitaba comprar algunos comestibles. Al doblar el pasillo de los cereales, la vi, Melissa, la hermanastra mayor, reponiendo estantes con un uniforme de supermercado. Ella también me vio. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que desapareciera rápidamente en la trastienda. Terminé mis compras sin prisa. Mientras cargaba mis bolsas en mi coche, noté que alguien me observaba desde el otro lado del estacionamiento. Era mamá, fumando un cigarrillo en su descanso. Cuando me vio mirando, tiró el cigarrillo y se acercó furiosa. ¿Feliz ahora?, preguntó, con voz dura pero temblorosa. En realidad, sí, respondí con calma. Lo estoy. Sí, bueno, esta es mi vida ahora, gracias a ti, señaló su uniforme. Tuve que abandonar la universidad, ambas lo hicimos. Mamá y Rick ya no pueden pagar la matrícula, no después de pagar el préstamo de tu abuelo. Seamos honestas aquí, dije, cruzando los brazos, durante años, tú, Jessica y tu padre me trataron como si no fuera nada. Ustedes 3 se mudaron a la casa de mi infancia y borraron todo rastro de mi padre a los pocos meses de su muerte. Melissa se movió incómodamente. Esa no fue nuestra culpa, fue decisión de mamá y papá.
¿Y qué hay de la fiesta de cumpleaños? Jessica literalmente dijo que solo se reconciliaron conmigo para obtener dinero. Me llamaste codiciosa por dar un regalo de $2000 en lugar de diamantes. Me reí. Me veían como su cajero automático personal, nada más. Melissa se quedó en silencio, incapaz de contrarrestar mis puntos. Nunca me vieron como familia, continué. Me vieron como una vaca lechera. Bueno, la vaca decidió dejar de dar leche. Supéralo. Ella me miró fijamente, con la boca abriéndose y cerrándose sin palabras. Tengo que volver al trabajo, finalmente murmuró, dándose la vuelta. Buena suerte con esos estantes, le grité. Me subí a mi auto, sintiéndome más ligera que en años, sin culpa, sin arrepentimiento, solo la satisfacción de finalmente defenderme. 2 días después, pasé por la panadería. El letrero de "Se vende" todavía estaba allí, pero ahora había una pegatina de "Vendido" en él. Por impulso, estacioné y fui a la cafetería de al lado. La barista me conocía. Había estado allí cuando mamá abrió su negocio por primera vez. Es una pena lo de Sweet Dreams Bakery, ¿no es así?, dijo mientras me entregaba mi café. Las cosas no siempre funcionan, respondí neutralmente. Entre tú y yo, se inclinó más cerca, creo que mordió más de lo que podía masticar. Comenzó demasiado grande, asumió demasiadas deudas. Eso es lo que pasa cuando la gente intenta vivir más allá de sus posibilidades, ya sabes. Asentí y llevé mi café a una mesa junto a la ventana. Las palabras de la barista confirmaron lo que había sospechado. Mamá siempre había estado consciente de su imagen, siempre queriendo parecer exitosa, el coche elegante, las vacaciones lujosas, la ropa de diseñador, todo mientras aparentemente luchaba por mantener el negocio a flote. ¿Los $10.000 que le di para el equipo averiado incluso fueron a la panadería? Probablemente no. El siguiente fin de semana, decidí tomarme un tiempo libre del trabajo. Me merecía un descanso, una celebración de mi victoria y mi nueva independencia. Reservé unas vacaciones de 2 semanas en la costa, una pequeña cabaña justo en la playa. Mientras empacaba mis maletas, me sentí emocionada por las posibilidades que tenía por delante. La cabaña era perfecta, simple, tranquila, sin nada más que el sonido de las olas para hacerme compañía. Pasé mis días caminando por la playa, leyendo libros que había estado posponiendo y disfrutando de mi libertad. No más manipulación, no más viajes de culpa, no más ser utilizada por mi dinero. En mi último día en la playa, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Es Jessica. Melissa me dijo que te vio. Solo quería que supieras que mamá ha estado bebiendo mucho, hablando de ti, no cosas buenas. Aléjate de ella si sabes lo que te conviene. Borré el mensaje sin responder. Sus problemas ya no eran mi preocupación. Cuando regresé a casa, había una carta en mi buzón, papelería formal, sin remitente. Dentro había una nota con la letra de mamá. Emma, no te perdono por lo que hiciste. Elegiste el dinero por encima de la familia, al igual que una vez elegí una nueva familia por encima de ti. Tal vez nos merecemos la una a la otra. No nos contactes de nuevo. Nos las arreglaremos sin tu caridad ni tu crueldad. Mamá. Leí la nota 2 veces, luego la rompí en pedazos pequeños y los tiré a la basura. No más manipulación emocional, no más culpa. Había terminado con todo. La vida mejoró. Regresé al trabajo con energías renovadas, comencé a salir de nuevo, me uní a un club de lectura e incluso comencé a planear un viaje al extranjero, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto. Escuché a través de conocidos mutuos que mamá y Rick todavía estaban juntos pero luchando. Las chicas estaban trabajando a tiempo completo, sus sueños universitarios en suspenso indefinidamente. No sentí ni una pizca de culpa. Habían tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. Eligieron tratarme como una extraña, borrar la memoria de mi padre, usarme por mi dinero. Elegí exigir lo que era legalmente mío y cortar a las personas tóxicas de mi vida. No sé si volveremos a hablar alguna vez, y honestamente, no me importa. Algunas personas no valen la pena tenerlas en tu vida, incluso si son familia, especialmente si son familia que te trata como nada más que una cuenta bancaria.